María Sáenz Quesada, gran historiadora, gracias por estar en el programa Cita con la Historia. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Lástima que mi tecnología no está muy actualizada, es un poco histórica. Bueno, no importa. Lo importante es que nos escuchemos a la vieja usanza, como en la radio. Perfecto. Que ayer decíamos con Aldo Galotti, es colaborador y panelista del programa, qué vida la de San Martín, ¿no? Porque uno siempre de chiquito, ya en el colegio, y cuando uno lo estudia un poco más sistemáticamente a San Martín, piensa en hitos que son realmente importantes y se olvida de cosas que son, no sé si enigmáticas, pero poco conocidas de la vida de San Martín, como la vida de San Martín en su regreso a Europa, o el paso, la estadía previa en España, en Cádiz, ese Cádiz tan misterioso. Primero, ¿qué opinión en general vos tenés sobre San Martín en la historia argentina, no? Bueno, tengo la opinión de la mayoría de los historiadores, claro, y de la mayoría de los argentinos. Es la gran figura, junto a Belgrano, fundadora. Una gran figura que nos permite remitirnos a él en momentos de enormes dificultades. Cuando todo parece vacilar, la figura de San Martín nos une, incluso nuestras diferencias. Cuando alguien dice que San Martín era masón, o era un católico, o que era indígena, siempre es el deseo de apropiarnos de San Martín porque nos sentimos identificados con él. Claro. Y desde el punto de vista de su trayectoria es enormemente interesante, porque es exactamente un hijo de la época revolucionaria, del enorme cambio que se produjo en el mundo a partir de los triunfos de revoluciones de Estados Unidos y la Revolución Francesa, de las guerras napoleónicas, y San Martín es un emergente de eso. Ustedes estaban recordando recién su nacimiento en un lugar absolutamente remoto, la Yapeyú de los Tres Reyes Magos, ese lugar remoto en la selva de las misiones jesuíticas del Paraguay. Uh-huh. Y luego él va a ir a España y va a estar en campos de batalla en Argelia, en la costa francesa, en el Rosellón, va a estar en muchos campos de batalla donde se estaba librando la suerte de Europa, en Portugal también, y va a aprender muchísimo. Y en su carrera va a conocer a Wellington, él como un modesto oficial, pero lo va a conocer, va a ser distinguido por los jefes españoles, el Marqués de Solana o Coupigny, como un hombre interesante ya. Uh-huh. Y luego va a absorber las nuevas ideas y va a venir con toda esa carga a través de su viaje a Londres y de su larga y fascinante estadía en Cádiz, y va a volver y va a modificar el rumbo de la revolución. Y luego está, como ustedes dicen muy bien, ese largo exilio que lo veíamos siempre como algo misterioso y que luego finalmente nos muestra un San Martín lleno de vida, lleno de intereses culturales, amigo de los grandes artistas de la época, empeñado en la educación de su hija con un refinamiento que él no podía alcanzar en su hogar, en ese hogar sencillo en el cual había vivido. Es decir, es una figura que nos lleva como hilo conductor a toda América y Europa. Es fascinante. Claro. Pues es que me llevas a un tema que en general yo siempre busco cosas pequeñas de San Martín para seguir descubriendo, para seguir... lo mismo que con Belgrano, ¿no? Porque muchas cosas de los grandes hitos de la vida de esta gente están muy estudiadas y se van a seguir estudiando, y siempre son bienvenidos los distintos puntos de vista y los nuevos descubrimientos. Pero yo pensaba, a ver vos qué opinás, qué revolucionario lo que hace San Martín de cuando vuelve a Europa, después de muchos sinsabores que ha tenido en la parte final del proceso de la liberación del Perú,
la gran decisión que él toma para la época es una decisión muy feminista, hasta yo te diría. Él se quiere hacer cargo de su hija, ¿no? Y virtualmente se la saca, en buenos términos, pero se la termina sacando a su abuela, y él se hace cargo de la educación. Por más que él después vuelve, la deja pupila en un colegio, él se preocupa, algo que no era natural para la época, con las hijas mujeres. Era preferible que se queden con la familia, y bueno, él rehacería su vida en Europa. Sin embargo, él parece que todo lo que no le dedicó de chiquita, se lo quiere dedicar después. ¿No te parece fantástico eso? No está muy, es muy interesante. No está muy dicho eso. Sumamente, aclaremos para el público que es una educación de una exigencia tremenda. Sí, claro. Porque lo que le disgustó mucho a San Martín es que la chiquita esta estaba muy resabiada, dice, porque estaba demasiado mimada por la abuela. Claro. Y luego le va a impartir una educación muy difícil. Pero va a ser realmente su gran apoyo ella y sus hijas y su marido, Balcarce. Es decir, es una etapa, digamos, de la vida de San Martín afectivo que no tuvo en sus largos primeros años de soltería, y no tampoco como en su casamiento con Remeditos. Claro. Pero a mí me gustaría destacarte algunas cosas también. A ver, sí, dale. Muy modernas, es decir, él es un hombre de las nuevas ideas que las aprende en estos contactos con ejércitos donde logra a veces conseguir vincularse a la gente más destacada, pero sobre todo en la lectura. Es un hombre realmente de la ilustración, porque su biblioteca era algo importantísimo, como lo era en la vida de Simón de Miranda o en la vida de Belgrano. Es decir, esta gente se formaba, o en la Mariquita Sánchez, para hablar de mujeres, se formaba a través de lecturas importantes. Y los libros de San Martín lo acompañaron en toda su trayectoria y terminaron siendo donados en Lima, en la Biblioteca de Lima. Es decir, la campaña libertadora era militar, pero era también para educar. Claro. Y cuando hay un artículo muy lindo que acabamos de sacar en la revista Todo es Historia, en el último número, de Carlos Egues, historiador mendocino muy destacado y muy sanmartiniano, como todos los mendocinos historiadores. Claro. Y él cuenta cómo San Martín llega a como gobernador intendente de Cuyo, y sus preocupaciones son: una es la seguridad de los caminos, otra es la salud de la población. ¿Y en qué sentido? Traer la vacuna para la viruela, que es lo más adelantado que pueda haber en ese momento. Mirá vos. Traer esa vacuna que estaba, que le había mandado el rey Carlos IV a sus dominios, y que acá en Buenos Aires funcionaba, pero que él trata de llevarla. ¿Por qué? Dice, porque está causando estragos esa enfermedad en la población, y sobre todo en la población de la campaña. O sea, que se preocupa no solo de la población urbana, sino de la población de la campaña. Y ordena que unos sacerdotes, hace toda la organización para que algunos sacerdotes en los conventos distribuyan la vacuna. Ese es San Martín en el año 1814. Es un hombre de las luces. Hoy que todavía estamos discutiendo si en Estados Unidos acaba de nombrar un ministro de salud antivacunas. Mira vos, pobre San Martín, pobre San Martín. Era partidario de la vacuna, partidario de crear colegios, crea un colegio que no termina de verlo porque él ya se ha ido a la campaña libertadora, pero crea un colegio de élite de alguna manera. La Biblioteca Pública de Lima. Ese es San Martín, el guerrero, pero el hombre de proyectos de gran escala. Y también el hombre que sabe disfrutar la vida, porque en esa breve etapa que estuvo que a vos tanto te fascina, Roy, la etapa de Cádiz, sí, pero después en su etapa de Francia, era un hombre que estaba al tanto de todos los adelantos de su tiempo. Sí. Se te daba un tiempo para todo. Y la otra cosa que me gusta a mí mucho y que me inspiró un libro en un momento dado es ese Cádiz de las Cortes, ese Cádiz que se convierte en una ciudad sitiada por los ingleses, que está defendida por los ingleses, y que está en ese momento adquiriendo una dimensión propia de opinión pública,
de debates en las calles, de gente que participa en las discusiones, de prensa política, y en ese clima San Martín se va encontrando con los otros latinoamericanos, que no se llamaban latinoamericanos, sino los indianos, los que venían de México, los que venían de Nueva Granada, la que es hoy Colombia, los que venían del Perú o de Chile, o del Río de la Plata, como Moldes y otros, y todos ellos van sintiéndose con una identificación común, como ocurrió muchísimos años después desde lo literario, con aquel boom de los grandes escritores de los años 60, que se reconocen fuera de sus lugares de origen. Claro. Y entonces empiezan a sentir algo común que va a hermanar a un Bolívar con un Servando de Mier, el mexicano, o con un O'Higgins, o con un Carrera, lo cual no va a impedir que después se peleen. Obvio. Pero que van encontrando esa logia de caballeros racionales que quieren hacer algo distinto, alejarse de esa España ya decadente, que además los considera diferentes, que nunca les va a dar el mismo lugar, y eso lo notan obviamente cuando están peleando en sus ejércitos, y hacer algo, una patria americana. Creo que eso es un momento fascinante y es un lugar fascinante, Cádiz, para ver a ese San Martín. Definitivamente, sí. Y decime, María, ¿y vos qué pensás o cómo haces encajar en la historia de San Martín ese debate que hay, obviamente, que algunos muy pocos lo aprovechan para decir cosas absolutamente inexactas y tendenciosas contra San Martín? ¿Qué opinás y qué has estudiado sobre el Plan Maitland? Ese plan que descubrió Terraño en sus investigaciones en el Reino Unido. Mira, yo soy hija de padre historiador que se dedicaba mucho a San Martín, y él, antes de conocer las investigaciones, porque murió mucho antes, de Rodolfo Terraño, él decía que el plan de San Martín era un plan que venía de Inglaterra por la incorporación de la parte naval, de ir por el Pacífico hacia el Perú, cruzando los Andes. Es decir, había una idea de que ese plan era muy probable que esa estadía de San Martín de esos meses que estuvo en Londres, y ese contacto con ese grupo tan vital, revolucionario, de la casa de Miranda, la casa que fue el punto fijo como para la revolución, eso es muy probable que lo trajera de allí. También Rodolfo Terraño ha mostrado el vínculo de San Martín con estas figuras inglesas, con Macduffie o con otros más. Y, el escocés, ¿no? Claro, sí, el escocés, su amigo. Y no es de extrañar que esto después se hizo posible con otras colaboraciones, ¿no es cierto? Ya cuando San Martín estaba en el comando del Ejército del Norte, con el profesor Belgrano. Pero no me parece imposible, me parece sumamente factible y absolutamente no criticable, porque es aprovechar a lo que existía y darle un contenido para formar la nueva patria americana. Nos gustaría charlar un montón de tiempo, pero el tiempo es tirano en la radio, ¿viste? Es una horita nada más. ¿Qué análisis haces del final de su campaña libertadora y cómo imaginás que realmente fue la decisión o los fundamentos de la decisión de San Martín y su relación con Bolívar? Mira, yo creo que a San Martín no le fue bien en la segunda o tercera parte de su campaña. Le fue bien, muy bien en Chile, le fue bien en la primera etapa de la conquista de Lima, pero luego en la campaña del interior peruano, de lo que se llama la Sierra, y la posible liberación del Alto Perú, no le fue bien. Es decir, yo creo que a veces nos enseñan mal a San Martín como que el que ganó siempre. No, como toda persona tuvo sus éxitos y sus fracasos. Cuando San Martín se encuentra con Bolívar, que sí viene con un empuje tremendo de sus últimas victorias,
liberando lo que sería Venezuela, Nueva Granada, Colombia y Ecuador, San Martín prefiere dar un paso atrás porque sabe que las dos personalidades no pueden estar allí. Y él tiene ya mucha contra también en la élite limeña, que no está de acuerdo con muchas de estas ideas, justamente las ideas tan reformistas de San Martín en muchos aspectos. O sea, San Martín se retira para que triunfe Bolívar. Y creo que ese es el sentido de la entrevista de Guayaquil. Claro, claro. Me parece muy interesante también. Después San Martín sufre mucho moralmente cuando llega a Mendoza y encuentra toda la campaña de difamación que están haciendo desde Lima, y también en conexión en Montevideo, la gente, los alvearistas podríamos decir, sí, lo calumnian muchísimo. Es decir, es un San Martín que está muy dolorido por todo eso y que encuentra un gran apoyo en sus amigos de Mendoza. Mendoza fue amigos y amigas, allí tenía también una ¿Y por qué, María, te parece que él hace ese intento? Como todas cosas que tienen una explicación, pero tienen un costado enigmático, porque la historia por ahí romántica y después su reacción, la historiografía revisionista, a veces terminan ensuciando el análisis. Pero ¿por qué él después intenta volver y hace ese famoso amague de quedarse en el muelle y no desembarca en Buenos Aires cuando se entera lo de Dorrego y está 2 meses en Montevideo? ¿Qué te parece que buscaba cuando volvía él? Yo creo que él buscaba volver a una región del mundo que le importaba mucho, porque si bien había nacido allí en las lejanas Misiones, él en su testamento dice: quiero que mi corazón repose en Buenos Aires, ni en las Misiones ni en Cuyo, en Buenos Aires. Y él quiso volver y quiso participar, pero al ver es decir, él conocía mucho el medio militar. Lavalle había estado a sus órdenes. Eran todos discípulos. Conocía mucho el medio militar y sabía que era un grupo sumamente difícil, inmanejable, y que evidentemente prefirió no intervenir. Creo que eso es el motivo. Claro. Igual creo que toda historia y toda biografía es incompleta. Y siempre hay elementos o que se callaron para siempre, o que no encontramos el documento preciso. En fin, siempre hay una posibilidad de seguir investigando más. Por supuesto. María, te agradecemos muchísimo este tiempo. Se nos fue muy rápido, ¿no? Siempre. Siempre es así. Pero sigamos en contacto, y no, la idea es continuar trabajando estas historias, estas biografías. Febrero lo hicimos porque claramente, como yo siempre digo, desde que tenemos el programa, está perdido, o mejor dicho, estaba perdido como mes patriótico. Sin embargo, febrero es un mes que pasan muchas cosas, y muchas cosas belgranianas y sanmartinianas. Así que yo creo que no va a ser la última vez que te vamos a llamar, ¿eh? Te vamos a llamar seguramente en algún otro programa para tener tu opinión y para seguir debatiendo estos temas que yo sé que te apasionan tanto. Roy, yo creo que también es bueno en estos momentos en donde todo está tan diluido, recordar un poco esos puntales de la creación y formación de nuestro país, que son San Martín, Belgrano y otros más, mostrar sus aciertos, sus debilidades, verlos como grandes figuras, pero también como seres humanos falibles, pero muy fundadores de nuestro país. Así es. Muchas gracias, María. Hasta luego, buenas noches. Chao, buenas noches.